Bien, vamos a comenzar hoy con este apéndice que hemos hecho saliendo un poco del estudio bíblico que llevábamos sistemático, ¿no? Clase por clase, para tratar este tema que considero muy importante en la iglesia y en el mundo de hoy y que es necesario que nosotros estemos al tanto de, de cómo son las cosas, porque es algo que nos enfrentamos todos los días. Eh, y por ahí usted puede decir, ¿por qué el pastor se mete con los psicólogos? Lo que pasa es que no nos estamos metiendo con, no se trata de meternos con las personas. No tenemos nada contra los psicólogos, creemos que tienen su lugar y su parte eh, dentro de la sociedad, pero lo que sí queremos presentar una perspectiva desde nuestra óptica cristiana, una alternativa a lo que presenta el mundo, a cómo tratar con los problemas del ser humano. ¿Sí? Entonces, al hacer eso, eh, y la psicología, tener un enfoque con una filosofía sin Dios para tratar estas cosas, sin duda entonces entramos en conflicto, en choque, pero un choque de ideas, no de personas, ¿no? No tenemos nada con ningún psicólogo, pero sí podemos ir a confrontar, a debatir sobre las ideas que ellos tienen y que hoy el mundo entero, la sociedad en la que vivimos nosotros, es una sociedad que si nos ponemos a mirar un poquito está psicologizada, ¿sí? Que muchas cosas que la psicología va enseñando, las conocemos todos ahora, ¿no? A todos nos llegan determinadas palabras, determinados conceptos, cosas. Tenemos una cultura que está afectada por las enseñanzas de la psicología. Entonces dice, ¿por qué es necesario entonces que usted y yo, como cristianos, hablemos de psicología? Y, pero no vamos a estar hablando de psicología, sino que vamos a ir a hablar de la palabra de Dios. Sí vamos a tratar el tema de la psicología, y estamos terminándolo. Es necesario hablar de la psicología justamente por eso, porque la gente en nuestra sociedad cree en la psicología, cree lo que enseña la psicología, ¿no? Y ahí está el tema, ¿no? No solamente la gente del mundo, de la sociedad en común cree, sino que hasta los mismos cristianos creen en la psicología, en las enseñanzas de la psicología. Y ahí está el tema, el problema por el cual nosotros tenemos que tratar y enfrentar estas cosas, ¿no? Y presentarles a los cristianos, sobre todo, una visión eh, bíblica de lo que dice la palabra de Dios, de cómo tratar con nuestros problemas, cómo enfrentar nuestras situaciones personales que vienen como consecuencia del gran problema que tiene el ser humano, que es uno solo, y que la enseñanza psicológica, la psicoterapia rechaza, que es el pecado, ¿no? El pecado en el corazón del hombre. Entonces, partimos de ahí y, y eso nos confronta de entrada, de principios básicos de la palabra de Dios, que hace que confrontemos con una manera, con una visión de ver el mundo y ver los problemas de la sociedad totalmente distinta a la que nosotros tenemos. Y a veces eso influye en la sociedad, ¿no? Y nosotros debemos conocer. Usted imagínese lo siguiente, si nosotros queremos hoy llegar a personas que no conocen a Cristo, esas personas a Cristo, que no conocen a Cristo, están sus mentes, su manera de ver, sus creencias, están empapadas de los conceptos psicológicos de hoy, ¿no?
Entonces es como si usted dijera, va un misionero, supóngase a Tailandia, ¿no? Que lo enviamos a Tailandia desde Argentina. Ese misionero tiene que conocer el idioma, ¿no es cierto?, de Tailandia, pero también tiene que conocer qué es lo que creen los de Tailandia, cuál es la cultura de Tailandia. Tailandia es un país budista, entonces tiene que conocer cosas básicas de lo que es el budismo, porque va a una sociedad budista, ¿no? Y nosotros estamos obrando en una sociedad psicologizada, ¿no? Y por eso necesitamos conocer algunos preceptos básicos y cómo pueden afectarnos a nosotros como iglesia. Por eso lo tratamos. Pero vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a empezar por Mateo capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo 22, 34 al 40. Mientras ustedes lo buscan, ahora vamos a hacer una oración antes, Entonces, oramos al Señor y le encomendamos este estudio de la palabra de Dios y que el Señor nos ilumine y nos ayude, nos dé entendimiento, discernimiento. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, nos encomendamos en tus manos. Venimos ante ti y te agradecemos por tener la posibilidad de estudiar tu palabra, de meditar en ella, de poder comprender, discernir, entender lo que tú nos quieres hablar para las necesidades que tenemos nosotros y para las necesidades que tiene el mundo al cual tenemos que llegar con tu palabra, Señor. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos unja. Unja mi vida para poder transmitir lo que tú quieres y unja la vida de mis hermanos para que ellos puedan recibir en sus corazones tu palabra y tu palabra dé fruto tanto en ellos como en mí para la gloria de tu bendito y santo nombre. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a Mateo capítulo 34. Capítulo 22, versículo 34, perdón. Dice así la palabra de Dios. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Vamos a decir quién eran los fariseos y quién eran los saduceos. Eran dos grupos religiosos del momento. Los fariseos, generalmente los escribas pertenecían a los fariseos, eran estudiosos de la palabra de Dios, muy aferrados a la ley, ¿no? al cumplimiento literal de la ley. Y los saduceos pertenecían todos al sacerdocio levítico, eran todos los sacerdotes, por lo general eran todos saduceos. Tenían diferentes maneras de pensar. Los saduceos eran más liberales que los fariseos, pero los dos eran totalmente opuestos al Señor Jesús y fueron los que hicieron todo lo posible para que Jesús fuera a la cruz. Así que ellos estaban permanentemente tratando de hacerlo caer al Señor, ¿no? Hacerle decir algo inconveniente para que quede mal delante del pueblo o para que los romanos vinieran y lo llevaran preso, ¿no? Porque la idea de ellos al principio era eso. Cuando no lo podían lograr, decidieron que lo tenían que matar. Entonces, los fariseos, acá dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, un fariseo, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Y acá cuando dice toda la ley y los profetas se refiere a todo el Antiguo Testamento, ¿no? Que era lo único que estaba escrito para ese entonces, porque el Nuevo Testamento todavía no se había escrito. O sea que la palabra de Dios en ese momento, cuando Jesús habla, era solamente el Antiguo Testamento, que era lo único que estaba escrito. Entonces Jesús resumió toda la palabra de Dios, tanto Moisés, o sea, se refiere a los 5 libros de Moisés, como el resto de los libros de los profetas y los salmos también, lo resume en dos leyes o dos mandatos, los dos principales mandamientos del Señor, del cual de ahí derivan todas las demás leyes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Es como si dijera, vio que la Constitución nuestra de la Nación Argentina tiene un preámbulo, ¿no? Y después tiene las leyes que surgen de la Constitución. Bueno, el preámbulo de nuestra Constitución, digamos, cristiana, es estos dos versículos, estos dos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. De ahí surgen todas las demás leyes, y las demás leyes no pueden estar en contra ni pueden oponerse a lo que estos dos mandatos dicen. Lo mismo pasa con la Constitución. Después nosotros tenemos un Código Civil y un Código Penal. Y todas esas leyes que hacen los diputados, los congresales, el Congreso, los decretos que dan desde el gobierno, todos tienen que estar en línea con la Constitución. Entonces, toda la palabra de Dios está en línea con estos dos mandatos. Amarás al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. El Señor Jesús citó aquí dos versículos del Antiguo Testamento. Ustedes tienen todos lápiz y papel, seguro. Pongan entonces Mateo capítulo 22, 34 al 40, porque no tienen ninguna cosa anotada como en las clases del curso de discipulado. Y pongan Deuteronomio capítulo 6, versículo 5. Deuteronomio capítulo 6, el último libro de Moisés. Ustedes saben que Deuteronomio es uno de los libros que más citó el Señor Jesús en los evangelios. Muchas veces el Señor Jesús cita la palabra de Dios del Antiguo Testamento. El libro más citado por el Señor Jesús es Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 5. Ustedes ven que hay un título que dice el gran mandamiento. Vamos al versículo 5 y dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Eso le dijo entonces el Señor al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿No es cierto? Amarás al Señor tu Dios. Ahora vamos a otro versículo que pueden anotar ahí, que es Levítico capítulo 19. Vamos al tercer libro que escribió Moisés, inspirado por el Espíritu Santo, que es el libro de Levítico. Capítulo 19, versículo 18. Allí dice la palabra de Dios:
te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová. Y ustedes van a ver que en estos capítulos, sobre todo en el capítulo 6, a partir del versículo 10 en adelante, habla de muchas cosas, de cómo nosotros podemos mostrar el amor al prójimo de manera práctica. Por ejemplo, dice, no hurtaréis, no engañaréis, porque si yo amo a mi prójimo no lo robo, no lo engaño. Tampoco dice, no juraréis falsamente, no oprimirás a tu prójimo, ni le robarás, no retendrás el salario, no maldecirás al sordo y al ciego no le pondrás tropiezo. Dice, no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo, no andarás chismeando. El chisme es una cosa que muestra una falta de amor al prójimo. No atentarás contra la vida de tu prójimo, no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo, para que no participes de su pecado, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo. Y lo termina diciendo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y está la firma, que es como diciendo, esto lo afirmo yo dice el Señor, ¿no? Yo, Jehová. Es como que firmó y afirmó lo que él venía diciendo, como que le da una acentuación a la enseñanza que quiere hacer. Y sin duda después el Señor Jesús hace lo mismo, porque toma estos dos versículos, amarás al Señor tu Dios y amarás al prójimo como a ti mismo, y les da como todo el resumen de la ley y los profetas, como dice el Señor en su palabra. Entonces, estas dos cosas son lo más importante que nosotros tenemos en cuanto a los mandatos de Dios. También en las cartas apostólicas habla sobre amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por ejemplo, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 14, usted puede ir ahí a Gálatas capítulo 5, versículo 14, Gálatas dicen, el primer libro que se escribió de las cartas apostólicas. Cinco 14 dice, porque toda la ley, dice el apóstol Pablo, en consonancia con el Antiguo Testamento, o sea, con Moisés y con el Señor Jesús, él dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que si yo obro en amor, estoy cumpliendo toda la ley de Dios. Si mi trato hacia el prójimo es un trato en amor, entonces yo estoy cumpliendo la ley del Señor, toda la ley de Dios. Es resumir, el Señor resume al máximo y nos da el primer mandamiento más importante, que es amarás al Señor, tu Dios, y el segundo mandamiento, que es amarás a tu prójimo. Y el Señor así nos dice, por ejemplo, Lucas capítulo 10, versículo 25, Lucas 10, 25, es un pasaje, podríamos decir, paralelo al de Mateo. Los pasajes paralelos en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, son
pasajes que dicen lo mismo en diferentes libros del Evangelio. Capítulo 10, versículo 25 al 28. Dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y vino para probarle. Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, o sea Jesús: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea que el intérprete de la ley sabía perfectamente lo que decía el Antiguo Testamento, sobre cuál era lo más importante y cómo él iba a heredar la vida eterna. Y le dijo el Señor Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús: ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Porque para ellos, para los judíos y para los fariseos sobre todo, el prójimo no era, por ejemplo, un samaritano para ellos no era el prójimo. El prójimo eran los que le caían bien a ellos, los otros no. Entonces ellos amaban a los que lo amaban o a los que a ellos les agradaban, a los otros no los amaban, ¿no? Al enemigo, nada. Pero el Señor Jesús los confronta una vez más y dice: amarás a tu enemigo. Entonces ahí dice: ¿cómo? Sí, también es tu prójimo, el enemigo. Y lo tenés que amar y tenés que orar por él. Y si pasa necesidad tu enemigo, le tenés que dar de comer. Y si tiene sed, le tenés que dar de comer. Y si necesita ropa, le tenés que dar ropa. ¿A quién? Al enemigo. Al que no te quiere. Al que te hace la vida imposible. Al que está en contra tuya. Dice el Señor eso. Ese es también tu prójimo. Para los fariseos no era el prójimo ese. Para el fariseo los prójimos eran aquellos que estaban bien con ellos, ¿no? Pero el Señor Jesús les cambia el panorama completamente y les da otra enseñanza. Vamos a Marcos capítulo 12, versículo 28. Marcos 12, versículo 28 al 34. Acercándose uno de los escribas, que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Bien, hasta aquí entonces tenemos lo que el Señor va enseñando sobre amar a Dios y amar al prójimo. Bueno, yo les quiero leer acá. Esto está en un libro cristiano, aunque usted no lo crea después lo que a nosotros vamos a hablar ahora, ¿no? Hay libros cristianos que tienen nombre de cristianos, pero tienen cosas que nosotros tenemos que examinar a la luz de la palabra de Dios.
Por eso la Biblia dice, examinarlo todo y retener lo bueno. Aún lo que yo digo, ustedes tienen que chequear si está bien con lo que está en concordancia con lo que la Biblia dice, porque Pablo así también lo decía y alababa a los hermanos de Berea porque se fijaban a ver si lo que Pablo predicaba estaba de acuerdo con la palabra de Dios, ¿no? Entonces, nosotros hacemos lo mismo. Vemos si estos hermanos que escribieron estos libros y que lo habrán hecho con toda la buena intención para bendecirnos, para edificarnos, eso está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. No dudamos de su buena intención, de que son hermanos en la fe, pero tenemos que analizarlo a través de la palabra de Dios. Un libro dice así: nuestra habilidad de amar a Dios y amar a nuestro prójimo es limitada por nuestra habilidad de amarnos a nosotros mismos. No podemos amar a Dios más de lo que amamos a nuestro prójimo. Y no podemos amar a nuestro prójimo más de lo que nos amamos a nosotros mismos. Suena lindo, ¿no? Pero no es verdad. Parece verdad, pero no es verdad. ¿Toma textos bíblicos? Sí, toma textos bíblicos. Los dos principales. Amará al Señor y amará al prójimo. Pero le da una aplicación que no tiene nada que ver. Otro escritor evangélico dice así. Estamos hablando de escritor evangélico, ¿eh? Dice: sin amor por nosotros mismos, no puede haber amor por otros. Si tú no puedes amar a tu prójimo, no podrás amar a Dios a menos que te ames primero a ti mismo. ¿Qué dice acá este hermano? Que el principal mandamiento es amarse a uno mismo. Porque si uno no se ama a uno mismo, no puede amar a Dios y no puede amar al prójimo. ¿Con qué está en coincidencia eso? Con lo que dice el mundo, con lo que dice la filosofía del mundo de hoy. Que te dice, vos te tenés que amar a ti mismo. Vos tenés que tener una alta estima, no tenés que tener una baja autoestima. Tenés que tener una buena autoestima porque si no, no vas a poder relacionarte bien con los demás, ¿no? Entonces, vos tenés depresión, tenés ansiedad, tenés problemas, todo eso, lo que pasa es que tenés baja autoestima, no te amás a vos mismo. Cuando vos te amés a vos mismo, entonces todos esos problemas se te van a ir. Eso es lo que enseñan en los psicólogos. Y eso es lo que la gente en el mundo hoy cree, hermanos. Y eso es lo que está dentro de la iglesia también. Y si usted me hubiera escuchado hace unos cuantos años a mí, me hubiera escuchado predicando esto, lamentablemente. Porque yo también estaba equivocado. Porque suena muy bien y parece muy bíblico, pero no lo es. Y ahora lo vamos a ver por qué no lo es. Vamos a ir a la palabra de Dios, no porque yo lo diga ni otros lo digan, sino por qué dice la palabra de Dios al respecto. Vamos a ir a un versículo que está en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Segunda de Timoteo, anótelo que es importante, porque es algo que estamos viviendo mucho en estos tiempos, que son los postreros tiempos, como acá mismo nos dice. Vamos a leer del versículo 1, el 1 y el 2, dice: Pablo le dice a Timoteo, que era un joven pastor, que era su discípulo, su hijo en la fe:
Era la última carta que Pablo escribía desde la cárcel antes de ser ejecutado por el Imperio Romano, por Nerón. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días, o sea, en los últimos días, en los que ya estamos viviendo nosotros, vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué tiempos peligrosos? Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Qué les parece? La psicología nos dice que tenemos que amarnos a nosotros mismos. La Biblia dice que es un pecado, que son tiempos peligrosos donde habrá hombres que son amadores de sí mismos y da toda una lista de lo que implica las consecuencias de ser amador de sí mismo, de amarse a uno mismo, de tener un concepto de sí mismo más alto que el que se debe tener. Dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ello. A estos evita. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios con respecto a ser amadores de sí mismo. Pero no solamente eso. La palabra del Señor nos enseña a que nosotros no debemos tener un concepto de nosotros mismos más alto que el que debemos tener. ¿Sí? En Romanos capítulo 12, versículo 3, yo les pido que lo anoten también y después lo vayan releyendo. Romanos 12, capítulo 12, versículo 3, dice así. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿qué te dicen hoy en día? Que vos tenés que sacar lo bueno que está dentro tuyo, que vos lo podés, ¿no? Que vos tenés que declarar que vos podés con todo, ¿sí? Pero no en el Señor, sino que vos podés hacerlo. Vos podés salir de esa situación. Vos tenés la fuerza, vos tenés la capacidad. Tenés que sacar lo mejor que está dentro tuyo. Pero la verdad que adentro de nosotros el Señor Jesús nos enseñó que hay. Hay un corazón pecaminoso, hay una naturaleza caída, ¿no? Hay algo que lo que sale de nuestro corazón no nos ayuda, sino que nos contamina, dice el Señor Jesús, como estuvimos leyendo en la otra clase, ¿no? Entonces, el tema es que muchas personas que dicen que tienen baja autoestima o que les dicen que tienen baja autoestima, no tienen una baja autoestima, tienen una autoestima demasiado alta. Porque ellos se creen una cosa que no son. Muchas veces nos creemos una cosa que no somos. Parece que nosotros nos creemos todos muy buenos, pero en realidad no somos buenos. La palabra de Dios dice que somos malos. El mundo dice que no nacemos malos, que la sociedad nos hace mala. La psicología enseña que no somos malos en origen, que somos buenos, que somos básicamente buenos,
Pero la Biblia dice que usted y yo somos malos, somos pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces tenemos un choque muy grande en cuanto a principios básicos de la vida y de lo que significa nuestro ser interior, ¿no? Tenemos una diferencia muy grande entre lo que la Biblia nos dice y lo que nosotros, el mundo dice, ¿no? Entonces, si yo me siento que soy un campeón, pero en la realidad no lo soy porque tengo miles de problemas como cualquier ser humano, porque soy un pecador, entonces veo que lo que yo quiero ser no puedo serlo. Entonces eso me deprime, me pone mal, porque no alcanzo a lo que yo supongo que tengo que alcanzar, o que no tengo lo que tendría que tener, ¿no? Hay personas que piensan así, ¿no? No obtienen lo que tienen que... Ellos se merecerían mucho más de los que tienen. Tienen un concepto más alto de sí mismos que el que deben de tener. Entonces le echan las culpas a las circunstancias, le echan la culpa a otras personas, le echan las culpas a Dios, pero nunca se examinan a sí mismos, ¿no? Entonces, no es que nosotros nos debemos odiar, ¿no? O dañarnos a nosotros mismos, cosa que la palabra de Dios no nos enseña, ¿no? Porque el Señor Jesús nos ha dado talentos y dones a cada uno de nosotros, y esos dones los podemos y esos talentos los podemos poner al servicio de los demás, no al servicio nuestro, sino al servicio de los demás. Tenemos una sociedad muy centrada en nosotros mismos, en el yo, en lo que a mí me pasa. Entonces me encierro en lo que a mí me pasa y no veo lo que les pasa a los demás. Estoy muy deprimido, muy angustiado por todos los problemas que yo tengo, pero no veo que los demás tienen quizá mucho más problemas de los que yo tengo. Entonces mi amor al prójimo no está para decir, bueno, yo voy a orar por esas personas, me voy a interesar por esas personas. Y a veces pasa que cuando nosotros nos ponemos a servir a Dios a través de las personas, nos olvidamos de nuestros problemas. Dejamos nuestros problemas de lado, los sacamos de nuestra mente. Y si no, el diablo está permanentemente, te pasa esto, tenés este problema, estás enfermo, tenés tal cosa, mira todo lo que te ocurre, y está ahí, acusándonos y tirándonos una tras otra. Pero cuando nosotros nos ponemos a servir a Dios, nuestra mente está ocupada en otra cosa, ¿no? Cuando nos ocupamos de poner en obra la palabra del Señor, amando al Señor, amando al prójimo, buscando al Señor en adoración, en servicio, amando al prójimo, como también manifestamos el amor de Dios, ¿no? Entonces las cosas cambian. Y lo que tenemos, sí, Dios nos puede usar, Dios nos ha dado capacidades, no las podemos negar, esas capacidades, ¿no? No podemos ser hipócritas tampoco. Yo tengo esas capacidades, pero no me tengo que creer más de lo que soy, dice la Biblia, acá, en este pasaje. Tengo que pensar de mí con cordura, no pensar más allá, tener un concepto más alto que el que debo de tener. O sea, ser vanidoso, ser fanfarrón o fanfarrona, como quieras saber, ¿no? Tener un alto concepto de sí mismo, que justamente eso es tener una autoestima. Tener una alta autoestima es tener un alto concepto de sí mismo, que la Biblia nos dice que no debemos tener, que tenemos que pensar de nosotros con cordura, ¿no? Así que, aparte de eso, la palabra de Dios nos dice en Filipenses, capítulo 2, versículo 3, otra cosa que quisiera compartir con ustedes. Filipenses, capítulo 2, versículo 3.
Vamos a leer desde el 2, versículo 2. Dice, completad mi gozo sintiendo lo mismo, le dice el apóstol Pablo a los filipenses, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Nos está mostrando cómo tenemos que ver nosotros a nuestros hermanos en la fe. No nos tenemos que creer que nosotros estamos por allá arriba. Y bueno, porque yo tengo tantos años en el Evangelio, porque conozco tanto de la palabra, porque esto, por el otro, porque Dios me usa en tal cosa, Dios me usa en tal otra, porque Dios me ha bendecido, me ha prosperado. Entonces, algunos pueden decir, bueno, tienen menos a otros hermanos que supuestamente no tienen lo que él tiene o lo que ella tiene. Entonces la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos estimar a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos, valorar a los demás, ¿no? Y no ponernos a nosotros allá arriba, porque el que se exalta, dice el apóstol Santiago, ¿qué le pasa? Será humillado. El que se agranda, el que se vanagloria, será humillado, pero el que se humilla será exaltado por el Señor. Cuando yo me pongo en actitud de siervo o sierva, que quiere decir doulos en el griego, que viene de esclavo o de esclava, para servir a los demás, ¿no es cierto? Cuando yo tomo esa actitud de siervo y no de señor, que los demás me sirvan a mí, entonces Dios me exalta, Dios me levanta por mi actitud, porque yo me estoy poniendo en el lugar que me tengo que tomar como hijo de Dios, como siervo, como sierva del Señor, ¿no? Así como hizo el Señor Jesús y nos dio ejemplo, siempre el Señor nos dio ejemplo. ¿Qué hizo en la última cena? Agarró una palangana, agarró una toalla y fue a lavarle los pies a los discípulos. ¿Por qué hizo eso? Porque ese era un trabajo que hacían los siervos, los esclavos de la casa, que en aquellos tiempos que andaban con sandalias, ¿no es cierto? Los caminos no eran de asfalto, eran todos de tierra, polvoriento. Una visita llegaba a la casa, entonces ¿qué hacía el dueño de la casa? Llamaba al esclavo, al siervo, al doulos, y le decía que le lavara los pies, como una atención, ¿vio? Como usted llega a una casa y le dan, tiene calor, qué sé yo, y le dan algo fresco de tomar, qué sé yo, una cosa así. Era una atención que tenía el dueño de la casa para el que llegaba. Y lo hacía, no lo hacía él, lo hacía un siervo. Y lavaba los pies, ¿no? Era algo medio humillante para el dueño de la casa hacerlo él. Entonces lo mandaba el siervo a hacer esos trabajos que él no quería hacer. Pero ¿qué hizo Jesús? Se tomó el lugar de siervo, el lugar de esclavo, el lugar de doulos, y fue y le lavó él los pies a sus discípulos. Y les dijo, lo que yo hago, ustedes también deben hacer. Así como yo hago, lo deben de hacer ustedes. Tienen que servir a los demás. Tienen que tomar actitud de siervo hacia los demás, no de señor, no de los que mandan, ¿no? Dice la palabra del Señor, el mismo Señor Jesús dice, el que quiera ser el mayor entre todos ustedes tiene que ser el siervo de todos. Algo totalmente impensado en el mundo. Para ser el mayor en el mundo tenés que ser el que mandás a todo, ¿no es cierto? El gerente general, el jefe, el encargado, ese tiene que ser el mayor, ¿no? El político de mayor cargo. En el Señor Jesús,
el mayor de todos es el que sirve a todos. Totalmente diferente, totalmente en oposición a lo que el mundo enseña. Y de esa manera nosotros mostramos amor al prójimo y amor a Dios, haciendo lo que el Señor nos indica en su palabra. Vamos a otro versículo que vamos a notar que está en 2 Corintios capítulo 5, versículo 15. Segunda de Corintios 5, 15. Dice el Señor en su palabra, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Acá hay algo maravilloso, precioso, que dice la palabra, que Jesús murió y resucitó ¿por quién? ¿Por quién? Por vos, por mí. Jesús murió y resucitó por mí, ¿no? Y es en nombre de Él que Él nos pide esto, que los que vivimos ahora, que tenemos nueva vida en Cristo, ya no vivamos para nosotros, sino que vivamos para Él. Como también nos enseña en otros lados, y yo quiero anotar que ustedes noten 2 versículos más y con esto vamos a estar cerrando. Romanos capítulo 6, versículo 6. Quizá hemos hecho un poco abuelo de pájaro este estudio y en algún otro momento tendremos que profundizar sobre otros temas, sobre el mismo tema en otras áreas. Romanos 6, 6. Dice la palabra, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. No sirvamos más al pecado que está en nosotros, sino que sirvamos al Señor, que sirvamos a Jesús, porque hemos muerto y tenemos nueva vida en Cristo. Hemos sido crucificados con Cristo y hemos muerto con Él desde el momento en que hemos creído en Él, que Él murió por nuestros pecados. Por eso, Gálatas capítulo 2, versículo 20, un versículo tan conocido, lo vamos a leer y vamos a ir cerrando con este versículo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Me encanta este versículo de la palabra de Dios. Dice así, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La nueva vida que tenemos en el Señor. Ya no vivimos para nosotros mismos, vivimos para el Señor. Porque Él es el que nos dio vida nueva, porque Él es el que nos cambió. Jesús dijo que, como hemos compartido en otro momento esa palabra, donde dice que aquel que es su discípulo debe de renunciar a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. No habla de lo contrario, ¿no? Habla de morir con Cristo
de dejar nuestras propias cosas, de poner al Señor en primer lugar y no ponernos a nosotros en primer lugar. El mundo hoy te enseña lo diferente. Vos te tenés que preocupar por vos mismo. ¿No lo habrás escuchado alguna vez? Te tenés que poner vos en primer lugar. Eso enseña el mundo, porque la psicología le metió eso al mundo. Y el mundo quiere escuchar las cosas del mundo. Pero el Señor te dice todo lo contrario. Porque si no vas a estar encerrado en todos tus problemas y nunca vas a salir de tus problemas, porque siempre va a haber problemas en este mundo. En el mundo tendréis aflicciones, dice el Señor. Pero empezá a mirar que los otros que están a tu lado también tienen aflicciones. Y que vos, Dios, te ha bendecido. Y empezá a ver, como dice el Salmo 103, ¿no? Todas las bendiciones que Dios te ha dado. Bendice, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Él es el que me corona de favor y misericordia, dice, por ejemplo. Pero en nuestro yo, en nuestro egoísmo, no vemos las bendiciones que Dios nos ha dado. Vemos lo que nos falta. Vemos lo que no tenemos. Nos quejamos, nos deprimimos, nos angustiamos. Pero nos olvidamos de que Dios nos ha bendecido. La Biblia dice que vos y yo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y estamos sentados en lugares celestiales con Cristo. Tenemos una bendición que nadie de este mundo tiene que no conozca a Jesús. Entonces somos bendecidos. Pero si nos encerramos en nosotros mismos, vamos a empezar a ver todo lo que nos falta. Y no vamos a estar dispuestos o preparados para ir y servir al Señor sirviendo a los demás, como el Señor quiere. Que le amemos a Él y amemos al prójimo. Que amemos a Dios y amemos al prójimo. Así que hasta acá llegamos con el estudio bíblico de hoy y espero que haya sido de bendición para sus vidas. Vamos aquí.